Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos en entrevista de Venevisión, ya vamos a conversar con Andrés Eloy Méndez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y además presidente de la Comisión de Economía. Gracias por estar aquí. Contento de estar aquí, Lirio. Vamos a comenzar por su área, economía. ¿Cuánto más puede esperar la población venezolana que ve deteriorada su calidad de vida, el acceso a salud, a alimentos, plan de la patria, cambios en el gabinete económico? ¿Qué falta para vencer la denominada guerra económica? Yo siento que tenemos unos signos interesantes que debemos reforzar como venezolanos, ¿no? Primero, la estabilidad cambiaria. Y voy a tratar de ser muy sincero en este tema, ningún aumento salarial sin estabilidad cambiaria puede generar de manera sostenible y satisfactoria mejora en la calidad de vida. Eso nos lleva de inmediato a pensar en la necesidad de la estabilidad cambiaria, pero además en el marco de lo que tú comentas denominada guerra económica. Yo prefiero hablarlo de bloqueo internacional, para seguir las palabras de Claudio Fermín, por ejemplo. Bloqueo. El bloqueo es, por ejemplo, Lirio, y es bueno que los venezolanos lo sepan, que tenemos 1.200 millones de dólares en el Banco de Inglaterra, en oro. Pero el Banco de Inglaterra desconoce a nuestro presidente Banco Central para que los pueda girar y con eso darle estabilidad cambiaria, porque el señor Guaidó envió una carta diciendo que Calixto Ortega no era el presidente del Banco Central porque él iba a nombrar a uno. Pero el tema no es que esta bufonada se envíe. El tema es que se cubran en esa bufonada para robar 1.200 millones de dólares en el Banco de Inglaterra a ti, a mí y a todos los venezolanos, porque un señor se autojuramentó en una plaza de, por cierto, los sectores muy ricos de Caracas, y lo peor es que la reina de Inglaterra, la doña, lo reconoce como presidente. Es que Guaidó, si no fuera tan trágico y tan ladrón con lo que está haciendo, fuera risible, pero permitir que nos roben Citgo, que vale 11.000 millones de dólares, que son tuyos, míos y de todos, porque el señor cree que se autoproclamó, o que no le permitan por ningún banco a los rusos, a los chinos o a los hindúes que nos paguen petróleo en dólares para terminar de estabilizar el mercado cambiario, todo esto tengo pruebas, Lirio, yo la puedo mostrar. Es algo brutal, pero es que no hay que mostrarla porque ellos reivindican lo que hacen, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos seguirle dando solidez a la estabilidad cambiaria para que cuando llegue el 1 de mayo, que no está lejos. ¿Con qué medidas? Las que ya se tomó, el encaje, subir el encaje bancario. El encaje bancario hoy es el 100% de los nuevos depósitos al mes. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Menos liquidez en la calle, pero además te permite con el Interbanex, que tú debes conocerlo, que es la tasa interbanco en 3.300, ha permitido una estabilidad que desde el 14 de enero hasta hoy, no hemos tenido mayores fluctuaciones en el cambio. Pero esto hay que cuidarlo. Y para eso disponemos del dinero que es de la República, que nos deben pagar por cada buque petrolero, pero que el señor Guaidó, conjuntamente con la banca cómplice internacional, bloquean de manera criminal. Mira, Cuba tiene corresponsalías en Europa, Venezuela no. ¿Todo esto cómo afecta al venezolano común, al asalariado? Bueno, muy sencillo. ¿Tú sabes lo que significa que Euroclear tenga 1.600 millones de dólares de los venezolanos de medicina y de comida? El producto que se paga más caro es el que escasea. La gente lo paga más caro, no lo consigue. No hay derecho para estas cosas. Pero en el marco de esa guerra, que aplauden y celebran con risa cínica el señor Borges Ledesma y ahora el autoproclamado Guaidó, nosotros estamos obligados, y la gente tiene que saberlo, lo que está pasando, a vencer y primero que todo, antes de cualquier aumento salarial, escucha lo que estoy diciendo, con toda responsabilidad, antes de cualquier aumento salarial, la estabilidad cambiaria, que no es el valor del dólar, ni es el valor del euro, ni es el valor del yuan, el valor del bolívar. El bolívar, mientras no tenga un valor estable, nada va a tener valor estable.
¿Cómo se sale de esa calle ciega con más de 60 países que solamente reconocen al Parlamento y a Guaidó como interlocutor válido, con ese cerco financiero, con reuniones de representantes diplomáticos de Rusia y Estados Unidos y la reunión bilateral entre Bolsonaro y Trump, quien insiste que todas las opciones están sobre la mesa para resolver el caso Venezuela? Bueno, dos cositas. Primero, porque tenemos 125 países a favor, si vamos a hablar de países. Y segundo, en esos países vive más o menos el 60% de la población del planeta, entre India, China, Rusia y todos los países del mundo que respetan la autodeterminación de los pueblos y no van contra la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cómo se va a salir de eso? Con mucho ingenio, pero sobre todo con mucho patriotismo. Y allí hago un llamado incluso a los sectores que ya han expresado que están en contra del bloqueo, que están en contra de Guaidó. Nosotros tenemos que hacer un frente, aun cuando no nos reunamos, ni tengamos por qué abrazarnos, pero tenemos que hacer un frente por la Constitución y la democracia. Porque yo te pregunto a ti, Lirio, ¿qué justifica hoy constitucional y legalmente que Guaidó sea presidente de qué? Nadie puede soportarlo bajo ningún concepto serio. Pero nos está afectando ahorita, en este instante, 20.000 millones de dólares de los venezolanos, que ahorita que Maduro logró en los últimos 2 años recuperar el precio de petróleo, que viene de 20 por el fracking, por el robo del petróleo libio, sirio, y Maduro lo lleva, por cierto, estamos presidiendo ahorita esa comisión en Azerbaiyán, a 50, 55 dólares el barril para empezar a reactivar y a estabilizar, entonces en todos los bancos del mundo, porque el señor Guaidó se autoproclamó en una plaza burguesa, entonces nos bloquean la posibilidad de ingresos. ¿Eso tiene sentido? O porque hagan eso, te volteo el tercio como en el llano. Porque nos hagan eso, entonces tenemos que entregar la constitucionalidad y la legalidad, porque el señor Trump se le ocurrió reconocer a Guaidó y obligar a sus acólitos a reconocerlo. Caramba, es cuestión... Nosotros hemos sido toda la vida luchadores por la democracia. Hay gente que lucha por la democracia burguesa, pero democracia. Nosotros creemos en la democracia socialista, pero democracia. Caramba, ¿quién puede estar hoy con alguien que promueve una intervención militar y un bloqueo, Lirio? Yo creo que nadie. Si le pido una fotografía del momento de la realidad económica actual, donde el poder adquisitivo del venezolano prácticamente no alcanza para cubrir lo más básico. Estamos reseteando la economía en función a la respuesta al bloqueo criminal más fuerte que el de Cuba y el de Irán. Cuba tiene bancos españoles en Cuba y corresponsalías cubanas en España. El Iran Bank Islamic, el Banco Islámico de Irán, tiene sus puertas abiertas en París, Lirio. Lo que le están aplicando a tu país, Lirio, a mi país, es algo que todos debemos repudiar. Porque no se trata del presidente, ni se trata en qué momento voto a un alcalde, un gobernador, a un diputado y lo sustituyo. ¿Con qué CNE? Por cierto, con el que se eligió Guaidó. El tema es los pilares fundamentales del orden constitucional, del orden interno y principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos que nosotros jamás podemos entregar. Pero hay noticias positivas. La estabilización del cambio es una realidad. ¿Que van a haber variaciones todavía? Sí, claro. Y ellos van a luchar por tumbarla. Pero cuando tumban eso, lo que hacen es degradar el salario de la gente. Nosotros tenemos que protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Bueno, que el aumento del 1 de mayo sea en el marco de una estabilidad cambiaria. Porque si al otro día el dólar se va a disparar, el salario no alcanza para nada. ¿Correcto? Entonces, ayer tuve una reunión con el presidente del Banco Central de 3, 4 horas y la semana que viene tenemos otra. Y estamos revisando estrategias con los aliados en el mundo para seguir protegiendo al pueblo venezolano y descifrar la nueva fórmula de estabilidad económica, que no estamos muy lejos. Porque la estabilidad cambiaria de inmediato te lleva a una estabilidad de precios. Tú eres seguramente madre de familia, madre de casa. Y si no eres madre de familia, debes tener mucho enamorado, cosa que no es malo. Y cuando tú vas al mercado, te has dado cuenta que en las últimas 3 semanas el precio de la carne roja no ha variado. Vale 8.500, yo hago compras. ¿Cómo ve usted la disminución de la inflación que, según algunos economistas, es porque la gente no tiene que comprar y aparte en los anaqueles no hay producto? En verdad yo no sé qué economistas son esos, ¿no? Porque a veces son economistas así como José Guerra que quema un hospital en el Valle, ¿no? Bueno, pero vamos a escucharlos, ¿no? En todo caso yo no soy economista, yo lo que soy es aspirante a poeta. Pero lo que yo te pudiera decir es que lo primero es detener la escalada cambiaria, que es el 90% del problema de la inflación,
Y lo segundo inmediato es que los precios se desaceleren para que el salario valga. Es un objetivo que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, entregar. Ahora, ¿que hay menos liquidez en la calle? Sí, porque metimos un encaje cambiario, un encaje bancario donde los bancos tienen que poner buena parte de su plata para que dejen de bicicletear el dólar. Pero, así como reconocemos y aceptamos que el salario no está donde tiene que estar, también reconocemos y aceptamos que a todas las familias se les entrega por vía de bono, por vía de protección social, por vía de alivio a las heridas de la guerra económica, diferentes formas de kilocalorías y diferentes formas de ingresos, que tenemos que superarlo, pero nada ganamos, Lirio, con un aumento hoy sin la absoluta estabilidad cambiaria y de precios. Tenemos que lograrla y ojalá pudiera ser antes del 1 de mayo, donde un aumento salarial ya debe ser impostergable, porque además tenemos un presidente obrero. Quisiera su opinión en otro tema. Lo que dijo la presidenta del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Ella hablaba sobre la criminalización de la disidencia y de la protesta en Venezuela, sobre violación de derechos humanos a cargo de fuerzas policiales y también de civiles armados pro gobierno, y también pues atribuyó a las sanciones la exacerbación de la crisis social y económica. Hay que Bachelet siempre le ha dado un trito al gobierno y otro a la revolución, ¿no? Esa ha sido la conducta de Michelle desde que está en Chile, que fue presidenta, y además el facilismo que le dio a la derecha pinochetista que gobernara el Chile, ¿no? Pero no me voy a referir a ella, me voy a referir a la agenda que está en la mesa, porque eso no son conclusiones. Fueron lo que se recogió de la comisión técnica que en la comisión técnica, pero no como conclusiones, sino como agenda a desarrollar. A mí me parece que es muy bueno desarrollar todo. Ojalá todo el tiempo lo estuviéramos investigando. Pero me parece que lo que más afecta al pueblo venezolano hoy todo es la exacerbación de la crisis económica producto de un bloqueo inconstitucional, ilegal e inmoral, que todos los venezolanos, incluyendo este canal, tienen que criticarlo todos los días. Porque eso afecta a la patria, afecta a la factura de este canal, pues, afecta a la estabilidad laboral de ustedes. A mí me agrada que eso esté en la agenda. Pero también me agrada que esté la violación de derechos humanos. Porque si algunos hemos reivindicado el respeto a los derechos humanos, somos nosotros. Aquí en el año 99 existía una vaina que llamaban, disculpen, vainas donde se envaina la cosa. Existía una ley que llamaban el Código de Procesamiento Criminal. Y ahí no te presentaban un fiscal sino después de 8 días. Había la ley de vagos y maleantes con la que te ponían preso por lo que parecía. Pero ella se refirió al actual momento y lo atribuyó a civiles apoyados por el gobierno. Pero fíjate esto, eso nosotros lo eliminamos en búsqueda de ampliar el núcleo de derechos del pueblo venezolano. Si hay algún funcionario, individualidad, como los 3 que se brincaron para allá con la tanqueta que matan casi a tu colega chilena, que por cierto no había ningún periodista defendiéndola, ojalá la defiendan, y se brincaron para allá del lado de Colombia, donde quemó la ayuda humanitaria a la gente de Guaidó, porque se los tuvo que decir CNN a los canales venezolanos, porque todo era presunto, pero ya CNN hizo la investigación. Pues. Yo hubiese preferido que lo hiciera un canal venezolano. Pero tuvo que hacerlo CNN. Bueno, nosotros lo teníamos claro. El New York Times lo acepta, Forbes lo acepta, CNN lo acepta. Ahí se brincó un tipo para allá. ¿A qué? A violar derechos humanos. Si aquí dentro hay algún funcionario que viola los derechos humanos, cuente la Bachelet con todo nuestro apoyo para eso. Ahora yo te pregunto una cosa, a ti ahora, y te vuelvo a voltear el tercio. ¿Cuándo vamos a apoyar a la alcaldesa del municipio San Judas Tadeo, Bexabé Gandica, del estado Táchira, que le quemaron su casa con sus hijos allí? Y que se la quemaron dirigentes de Voluntad Popular y COPEI. Y que están denunciados, convictos, confesos, presos y cantando, porque estimulamos el odio. Porque a veces desde nuestra narrativa de país hacemos como un delito blanco, un delito casi imperceptible, quemar a un chavista en una plaza pública. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo a mis amigos se los digo, porque tengo muchos amigos escuálidos y les tengo aprecio. Constituyente, ¿usted cree que el cambio de ministros o que hayan puesto sus cargos a la orden traiga alguna solución? Porque todavía no se anuncian los nombres de quién va para cuál despacho. Porque todos los presidentes se toman unas horas para nombrarlo. Ahora, nombrar precipitadamente un ministro, yo creo que no sería acertado. Tenemos que generarnos buenas expectativas. Y tenemos que creer en el país. ¿Por qué? Y tenemos que tener optimismo. Primero porque tenemos las riquezas, la gente, el espíritu de paz en la mayoría de los venezolanos y los anticuerpos contra el fascismo y el odio, porque no vamos a ir a una guerra entre venezolanos. ¿Ese cambio de gabinete trae las medidas que usted sugiere u otras necesarias? Yo no puedo ser pitonizo de las medidas del futuro gabinete. Me está pidiendo que me entre en la futurología y hasta allí no llego yo. Yo trato de ser muy responsable. Prefiero esperar los nombres de los compatriotas venezolanos, seguramente de excepción, que van a ejercer estos cargos, pero desde aquí yo le puedo decir cosas que creo que hay que tomar en cuenta.
el aumento salarial, valoremos primero la estabilidad cambiaria y la estabilidad de precios. No estemos expandiendo la liquidez en la calle de manera innecesaria y tratemos de cerrar con tributos, con el cobro de la gasolina que está pendiente y con otras áreas el déficit fiscal, porque mientras esté tan abierto, porque ya no nos ingresa por petróleo, y esté tan abierto el déficit, eso afecta el poder adquisitivo y el salario porque lo devalúa. Esas son cosas que yo podría de aquí pedirle, con respeto al gabinete que viene, que estudien y se la presenten al jefe de Estado y líder de este proceso, y a mi forma de ver, único presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Y con toda honestidad, en aras de que de proteger al pueblo. Porque nosotros, cuando la gente te dice, quisiera regresar al pasado, ¿a cuál? A donde te ponían un candado en el teléfono y tenías que marcar por arriba porque no podías llamar a un novio, porque se te quebraba la casa con una sola llamada, porque Gustavo Rosen era dueño de la CanTV con sus amiguitos en Tenerife. No, ese pasado yo no quiero volver. O volver al pasado donde te apagaban el aire a las 5 de la mañana porque no jalara tanta luz porque un recibo eléctrico quebraba a la familia. No, ese yo no quiero volver. O donde Lucinchi firmó los 9.000 millones de dólares privados y se los clavó a los públicos. No, no. Al que quiero volver yo es al de Chávez. Nos queda poco tiempo, pero quiero insistirles sobre esa reunión que sostuvieron los presidentes de Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos anuncia más sanciones, vuelve a decir que todas las opciones están sobre la mesa y Brasil dice que apoyaría una posible intervención militar en lo que ocurre en Venezuela. Te doy mi opinión. Ya el secretario de Ministros del Brasil se pronunció en algo muy interesante que no va en la línea de lo que dijo Bolsonaro. Pero además el alto mando militar de Brasil de inmediato le dio un parado a este Macri o Lorenzo Mendoza, a la brasileña, que está ya tratando de prender los tambores de la guerra. El pueblo brasileño, los militares brasileños, mi opinión es que podían terminar desconociendo primero a Bolsonaro antes de un atentado contra el pueblo venezolano que le garantiza la electricidad y el abastecimiento al norte de Brasil. Y si fuera por Colombia, con el subpresidente títere Duque, que por allí vendría, yo me inscribo en la brigada de Carreño y en la brigada de Chatterton. Nosotros le decimos al pueblo colombiano, estaríamos preparando nosotros nuestros chores para irnos a bañar en la costa de Buenaventura hasta el Pacífico si es necesario, para liberar al pueblo guayú, al pueblo afrodescendiente que está siendo sometido y busca cómo salir por una burguesía bogotana que se mueren los niños caminando en La Guajira, ¿vale? No tienen posibilidad de estudiar. ¿La educación gratuita para cuándo? ¿Las viviendas para el pueblo para cuándo? En Colombia no existe eso. Ese pueblo necesita liberarse. Ahora, que Donald Trump, el presidente este anaranjado de los Estados Unidos, diga una cosa o diga otra, yo tuviera mucho cuidado. Él tiene un impeachment en marcha. Y ya está claro el tipo de personaje que él es. Nosotros estamos preparados, así como él tiene todas las cartas sobre la mesa, nosotros estamos preparados para todos los escenarios. Porque para defender la patria no hay que esperar una invitación, como decía Diosdado, con bordes dorados. La defendemos y punto. La defendemos y punto. Y ellos lo saben. Ah, ¿que tienen cómo entrar? Sí. ¿Que tienen tecnología? Ya lo demostraron con el ciberataque al Guri. Que, por cierto, recomiendo que vean la película de Snowden, donde él confiesa que él fue uno de los que metió programas durmientes en los sistemas eléctricos de países adversos a los Estados Unidos. Pero en todo caso, estamos preparados. Y el pueblo venezolano ha demostrado su talante por defender la democracia y por defender la paz. Aquí no manda Trump. Aquí no manda Trump. Ninguno de sus lacayitos. Aquí manda el pueblo venezolano. Y el método para acceder al poder es la Constitución y la democracia. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo. Por Gracias ahora. por haber venido. No, gracias a ti, Lirio. La invitación siempre abierta para que regrese. Despedimos a Andrés Eloy Méndez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y además presidente de la Comisión de Economía de la ANC. Volvemos contigo, Milagro.